Seguimos recorriendo nuestra visita al pueblo Pasto, a sus territorios en la parroquia Tufiño, en la provincia de Carchi. Esta vez en compañía de don Pablo Paspuel. El territorio de la cultura Pasto comprende de tierras altas. La niebla siempre presente en este lugar esconde el paisaje que encanta a quien logra observarlo. Este páramo que crece en las faldas del volcán Chiles, que hasta ahora sigue en actividad, es custodiado por la gente de la comunidad, quienes son muy conocedores de las riquezas que se encuentran en él. Así lo afirma don Pablo. Nos encontramos en el jardín botánico que sabía decir mi compañero Osvaldo Chiles, que en paz descanse. Él me enseñó a manejar un poco estas plantas porque él sabía mucho de esto. Él sabía decir que vivimos en un parque botánico de plantas medicinales, pero sino que no sabemos distinguirlas. Y son muy medicinales porque sí se lleva uno la curación, porque utilizando estas plantas medicinales de aquí uno se vive sano, sin medicamentos genéricos como es las pastillas, inyecciones, nada de boticas, porque yo casi me he curado solamente con esto. Yo no he ido a un médico, a una inyección. Mis drogas son estas del campo. Para nosotros, a simple vista, el páramo parece estar cubierto solo de paja, frailejones y uno que otro arbusto que logró crecer. Pero don Pablo nos demuestra lo contrario y nos enseña la variedad de plantas que florecen y en especial las que son usadas por ellos para curar sus dolencias. Este es el cacho de venado. Este sirve para el hígado, revuelto con el arquitecte. Este es el arquitecte. También se lo revuelve con esta otra planta que es la chichiragua. Estos son remedios para el hígado, para los riñones. Esta es otra planta medicinal que existe aquí en el páramo. Es el famoso arquitecte. También es una planta que siempre es para los riñones. Los riñones, el hígado, como le dije anteriormente, se mezclan, que sea entre todas las plantas, y se hace una mezcla de plantas y se hierve y se toma el agua. Solita también sirve para el dolor de estómago. O sea, cuando las mujeres están con la menstruación, que dicen, para que no les duela mucho, se toma un vasito de agua de esto. Sí, para los cólicos menstruales. También esta sirve para el dolor de estómago, que en el páramo de pronto un dolor de estómago le coge a cualquier persona, se mastica un cogollo bien masticado y se lo traga. Entonces le quita el dolor de estómago. Esta es la planta de chichiragua. Siempre también es aconsejable para el hígado. Se ha tomado agüitas de estas. Se toma para el hígado y también se la utiliza como agua aromática. Asimismo como las aguas del cacho de venado, el arquitecto, también son aguas aromáticas. Chichiragua o chuquiragua es la misma. Se usa la hoja y la flor. Este es el famoso sunjo. Tiene que mirarle la hoja y la flor y la no cría alta. Esta cría solamente al ras de tierra. ¿Para qué es buena esta? No es planta alta. Por eso a veces buscan esta planta y no la encuentran. Tiene que buscarla debajo de la paja. O saber a dónde cría, porque no cría nomás todo el páramo. Esto hay sitios nomás a donde cría. Digo, esta es una valeriana del páramo, porque hay de dos. Hay valeriana de más abajo, que es en otro sistema. Esta es valeriana del páramo. Entonces esta tiene esta babita y esta es como cicatrizante. Muéstranos la babita. Esto es como un cicatrizante, no le digo. Esto se frota en la herida y le cicatriza. Es un cicatrizante que lo utilizaban los de antes. Algunas de las plantas que florecen en el páramo aprovechan los microclimas que las plantas más grandes generan. En tanto, muchas otras están muy bien adaptadas al frío y el viento.
como los frailejones, que poseen hojas cubiertas de pelillos que los usan para mantener el calor. Estas mismas hojas, nos cuenta don Pablo, son usadas por los lugareños de manera muy peculiar y además nos enseña cómo diferenciar los dos tipos de frailejones que habitan aquí. Aquí en este sector estamos viendo las clases de frailejones. Aquí en este sitio estamos encima de Monterredondo. Se llama aquí este sitio. Teníamos dos clases de frailejón. Un frailejón el alto que tiene por su alrededor la hoja seca y sirve para abrigarse como carbón, como leña. Y las hojas de arriba, las verdes, sirve para el dolor de espalda, para sacar el frío. Esta es más ancha y tiene la espalda, tiene como costilla de pescado, como el hueso de pescado, la del frailejón alto. Y también tenemos este otro frailejón bajo, que este sirve como para jardín y también sirve como adorno en una casa. Y esta es más lisa, más fina, y su esqueleto también es muy separado. No son iguales. Más la utilizamos la del frailejón alto para el dolor de espalda o para sacar el frío, para cuando estamos los guaguas pasados de frío también les ponen esto en la espalda, sí. En la espalda y en el pecho, sí. Con cualquier pomadita así caliente les cubren y esto les saca el frío por su lana que tiene. Esto es que absorbe el frío y le quita. El páramo puede ser un lugar hostil para un ser vivo que no lo conoce. La flora y fauna es menos exuberante, pero la gente del pueblo Pasto se preocupa por su cuidado y protección, pues es su territorio, el que heredarán a sus hijos y en donde pueden encontrar plantas medicinales casi desconocidas y también alimento como las achupallas y los mortiños. Pero lo que convierte al páramo en su joya más preciada es que de él obtienen agua. Es fascinante ver cómo las pequeñas gotas de agua de la niebla es captada por las distintas plantas, que de a poco se acumulan y en un goteo constante forman charcos que abren caminos a riachuelos que desembocan hacia las lagunas que hay aquí. Aquí ahorita estamos en el sitio La Laguna Verde. Tras de mi espalda están las lagunas. Es un sitio turístico que siempre lo visitan los turistas. Estamos al pie del volcán Chiles. ¿A cuántos metros sobre el nivel del mar estamos aquí? A 3630. La temperatura está aquí a unos 13 grados bajo cero. Aquí parece que tenemos unas 4 a 5 lagunas. Son un conjunto de lagunas que estas lagunas alimentan el agua para la parroquia de Tufiño como para la población de Tulcán. De aquí es a donde coge el agua para el agua potable del cantón Tulcán. Entonces esto lo tenemos como reserva bien cuidado para que no se sequen las lagunas y puedan tener el líquido vital toda la población. Los guardianes del agua los llamamos aquí a la gente comunera por motivo de que somos cuidadores de aquí de la población, de los páramos. Cuidamos la naturaleza, cuidamos el medio ambiente, cuidamos lo que es pajonal, la esponja de agua que es el pajonal. La esponja de agua tenemos que cuidarla para que no nos falte el líquido vital que siempre ocupamos las personas. Se hace unos 5 años atrás, ya vinieron los hermanos vecinos de Colombia, porque ellos siempre hacen la entrega del bastón de mando a los cabildos. Entonces desde ahí vienen haciendo los rituales de entrega del bastón de mando en esta laguna. Los traen, aquí viene un chamán, que les hacen la limpia, todo, les meten en la laguna también.
es los ancestros que han dejado, los antiguos, los antepasados han dejado ese ritual de que sea así un cabildo bañado en estas aguas para que tengan más energías y quieran más a su volcán, más a su naturaleza, más a sus páramos. Las lagunas verdes son muy bravas, nos dice don Pablo. Inclusive hay una leyenda sobre los primeros caciques Juanchiles, Rosendo Paspuel y esta laguna, que nos dan cuenta de la fortaleza y bravura del pueblo Pasto. Decían que aquí esta laguna antes era brava, que medio sentía gente pasar, ella seguía nevando, granizando. Y como los antiguos han sido los dos caciques, Rosendo Paspuel y Juan Chiles, entonces los dos se bañaban en esta laguna, era como una piscina para ellos. Entonces ellos venían para poner nuevas energías en su cuerpo, se bañaban y salían limpios de toda mal que tenían, ¿no? Y entre ellos desde que tenían una discordia, así que el que tiene más bienes. Entonces es que se tiraban a la laguna y salían al otro lado convertidos en animales, se peleaban y ahí se iban vuelta entre amigos, vuelta para abajo. Llegaban a sus casas, al pueblo y a una persona normal ya. Entonces esta historia la venían contando los antiguos y es al que nos gusta recordar, recordamos. En el pasado el pueblo Pasto era uno solo. Hoy, por los límites geográficos impuestos por los estados, los pastos son ecuatorianos y colombianos. Esta división les ha hecho sufrir pérdidas de sus tierras. El páramo llegó a estar amenazado por grandes incendios y el excesivo pastoreo de ganado bravo. Esto provocó el deterioro del suelo. Las plantas ya no crecían e incluso algunas de las especies de animales desaparecieron. Ahora este pueblo se esfuerza por recuperar su historia, su cultura, su riqueza de vida como los hijos del páramo que son y guardianes del agua.